Bien, hoy día vamos a ver la prueba de bondad de ajuste a la distribución exponencial. Bien, para ello vamos a plantearnos un ejercicio que dice lo siguiente. Se realiza una prueba de los vehículos que ingresan a un estacionamiento y se registran las horas de llegada de los vehículos durante un determinado tiempo y se registra el tiempo en minutos entre llegada y llegada de cada vehículo. Verificar si estos datos se ajustan a una distribución exponencial al 5% de significación. Muy bien. Acá tenemos ya los datos registrados, un total de 52 vehículos, que nos dicen que 6 vehículos han llegado antes de un minuto entre el anterior que hubiera llegado. Los autos que llegaron entre 1 y 2 minutos de espera en función al anterior son 10, entre 2 y 3 minutos son 16 y así sucesivamente. Y los autos que tardaron más de 5 minutos en aparecer luego del último fueron solamente 4. Bien, se nos pide verificar si este conjunto de datos se ajusta a una distribución exponencial que lo expresamos a través de nuestras hipótesis. Perfecto. Va a ser necesario que calculemos la media aritmética. Pero una de las características importantes de la media aritmética nos dice que para poderla calcular para datos agrupados, como en este caso, los intervalos deben estar cerrados. Entonces, solamente para efecto de cálculo de la media aritmética, los dos intervalos de los extremos los vamos a cerrar. ¿No? El que dice menor o igual a 1 le ponemos de 0 a 1 y el que dice mayor a 5 le ponemos de 5 a 6. Repito, solamente para efecto de poder calcular la media aritmética. Bien, colocamos aquí la columna de marca de clases, ¿no? Los puntos medios de clase, nuevamente la frecuencia absoluta, y generamos el factor de marca de clase por frecuencia absoluta para efectos del cálculo de la media aritmética, que consiste en la multiplicación de cada uno de estos valores de marca de clase por la frecuencia absoluta respectiva. Y generamos la sumatoria de esta columna, que sería 143. Sabemos nosotros que la media aritmética es igual a esa, justamente a esa sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta, que sería 143. Eso dividido entre el n, la cantidad total de datos, que es 52, obtenemos una media aritmética de 2,75. Bien, ya tenemos la media aritmética. Ahora, el valor de frecuencia, el lambda, para la distribución exponencial es igual a 1 sobre la media aritmética. Como nuestra media aritmética es 2,75, pues entonces la unidad dividido entre 2,75 es 0,364, que es el factor que conocemos como frecuencia o lambda, si ustedes quieren, pero en este caso para la distribución exponencial. Muy bien. En realidad, el desarrollo de haber encontrado la media aritmética era justamente para poder encontrar este factor lambda, que participa, que participa en la distribución exponencial. Bien, recuerden una cosita, esta es la fórmula para la distribución exponencial, también es un modelo probabilístico continuo, que quiere decir eso, que trabaja con el menor igual siempre, y esta es su fórmula general, 1 menos e elevado al menos lambda x. Entonces recuerden que acá tenemos la tabla, nuevamente hemos aperturado los intervalos, y estos valores de frecuencia absoluta que fueron obtenidos a través de la observación, a través de la experimentación, son para nosotros también la frecuencia observada. ¿Sí? Es la frecuencia observada. Bien, vamos generando a través del modelo los valores de probabilidad esperada para que con ello luego podamos conseguir las frecuencias esperadas, es decir, las frecuencias teóricas. Bien, empecemos con nuestro primer intervalo, el cual es menor a 1. Entonces decimos, sabiendo que lambda es 0,36, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, aplicando la fórmula, sabiendo que lambda, les decía, es 0,36 y que x va a ser 1, reemplazando, obtenemos que el valor de probabilidad para x menor a 1 es 0,3051. Muy bien. Ahora requerimos de 1 a 2 solamente. Entonces la probabilidad, conociendo este lambda, es 0,36, pero queremos para un x de 2 a 1, ¿esto a qué va a ser igual? A la probabilidad muy parecida a la distribución normal, ¿no? Menor o igual a 2 menos el menor a 1, para que tengamos el valor de área de probabilidad en el intervalo de 1 a 2.
Entonces, si reemplazamos en en esta fórmula acá, donde lambda sigue siendo el mismo, pero x es 2 menos, ahora el x igual 1, que sería el mismo cálculo anterior, ¿se dan cuenta? Reemplazando, obtenemos un valor de probabilidad de 0,21, 0,20 que estaría contenido en el intervalo de 1 a 2. Si calculamos ahora la probabilidad entre 2 y 3, que tendría que ser la probabilidad acumulada hasta el punto 3, menos la probabilidad acumulada hasta el punto 2. Bien, vamos manteniendo el mismo lambda, pero ahora para un x igual 3 y luego para un x igual 2, ¿no? La diferencia para que nos dé el valor de probabilidad entre estos dos valores de 2 y 3. Eso obtenemos 0,1474. Ahí tendríamos el valor de probabilidad entre 2 y 3. Posteriormente, necesitamos ahora, fíjense en la tabla, de 3 a 4. Entonces, la probabilidad entre 3 y 4 va a ser el acumulado hasta 4, porque en X reemplazamos 4, menos el acumulado hasta 3, para generar el valor de probabilidad entre 3 y 4, el intervalo de 3 y 4. Y obtenemos un valor de probabilidad de 0,1023. Mirando la tabla, ahora nos corresponde 4 a 5. Entonces, de la misma manera, la probabilidad que está presente en el intervalo de 4 a 5 será el acumulado hasta x igual 5, acá reemplazamos el 5, menos el acumulado hasta el valor de x igual 4, aquí reemplazamos el 4. La diferencia, bueno, resolviendo aritméticamente ambos factores, obtenemos un valor de probabilidad en el intervalo de 4 a 5 de 0,0712. Perfecto. Y en el último caso necesitamos para mayor a 5. Recuerden que la fórmula trabaja para el menor o menor igual. Entonces, el mayor a 5, ¿qué significaría? Por último, el complemento final, ¿no? Que sería la unidad, el 100%, menos cuando x vale menor o igual a 5. Nos da, obviamente, el sobrante o el complemento de x mayor a 5. Este valor de x menor o igual a 5 ya lo hemos calculado acá anteriormente, se vuelve a repetir el factor, y encontramos que esa área sobrante del 5 para arriba, ¿no? Que representa el x mayor a 5, es igual a 0,1620. Aquí hemos ido generando los valores de probabilidad por el modelo exponencial. Esos valores los trasladamos a esta columna, que será nuestra probabilidad esperada. Bien, si sumamos esta columna de probabilidades, con seguridad que prácticamente nos da la unidad, ¿no? O en porcentaje sería el 100%. Bien, recuerden que tenemos aquí los valores de probabilidad esperada. Esta columna de probabilidades esperadas nos permite generar la frecuencia esperada. Eso lo hacemos a través de esta relación. Recuerden que la frecuencia esperada es igual al n, que en este caso 52, multiplicado por cada uno de los valores de probabilidad esperada. Es decir, 52 por 0,3051, 52 por 0,2120 y así sucesivamente. Este n total multiplicado a cada uno de estos valores de probabilidad nos genera la frecuencia esperada. De esa manera hemos obtenido nosotros, tenemos acá la columna de frecuencia observada por un lado y tenemos la columna de frecuencia esperada o las frecuencias teóricas por otro. Si te damos una chequeadita, aquí la penúltima fila tiene una frecuencia esperada de 3,70, menor a 5. Recordemos que eso debe ser necesariamente mayor a 5. Bueno, ya, aquí no lo hizo la suma. Voy a volver para atrás un ratito, por favor. Muy bien. Entonces aquí vamos a sumar las dos últimas. Aunque también ustedes están en la libertad de haber sumado estas dos acá al medio, también si gusta. En realidad no hay mayores problemas, ¿no? Porque como este 3,70 es menor a 5, hay que sumarla con una de las dos. Podríamos haberla hecho con abajo, como también tal vez hasta mejor hubiera sido que lo hubiéramos hecho con el de arriba. Ya, pero es indiferente. Eso, repito, con el afán de que toda la frecuencia esperada sea mayor a 5. Si vamos a sumar las dos últimas columnas, pues esta frecuencia observada de las dos últimas filas o filas va a ser 11, ¿no? Y esto llega a 12 y fracción.
De esa manera, fíjense, aquí está 11 y acá está el 12,12. Obviamente la última categoría ha desaparecido, el que sea mayor a 5 se convierte ahora en mayor a 4 porque hemos englobado ya las últimas dos categorías. De esa manera nos aseguramos que todas estas frecuencias esperadas sean mayor a 5. Bien, una vez que ya tenemos la certeza de que eso se cumple, podemos proceder al cálculo del estadístico de prueba, ¿no? Usando igual que todos los demás modelos de bondad de ajuste, utilizamos esta relación de frecuencia observada menos frecuencia esperada. Esa diferencia al cuadrado y dividido entre su respectiva frecuencia esperada. Realizamos esta relación o aplicamos esta relación para cada categoría, teniendo, fíjense, para cada categoría la frecuencia observada por un lado y la frecuencia esperada por otra. Bueno, vamos reemplazando en estas relaciones, decía, en cada categoría, encontrando estos diversos valores y generamos la sumatoria total de esa columna. En este caso nos sale 17,92, ¿no? Sabiendo que el estadístico de prueba es justamente la sumatoria de todos estos factores, pues decimos que el estadístico de prueba, el valor que va a entrar a nuestra gráfica a verificar si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, ¿no? Está ya determinado por este valor. Con eso tenemos nuestro estadístico de prueba. Lo que nos está faltando ahora calcular sería nuestro estadístico crítico. Recuerden nuevamente la prueba de bondad de ajuste. Trabajamos con una prueba unilateral, con la zona de rechazo localizado al lado derecho y con el estadístico de chi cuadrado. Entonces, en la tabla de chi cuadrado, al 95%, con grado de libertad de K menos M menos 1, donde cae la cantidad de categorías. Han quedado solamente 5 categorías. M es la cantidad de parámetros calculados. Si ustedes recuerdan, hemos calculado en una anterior diapositiva la media aritmética, ¿no? 1, eso nos da 3. Entonces, en la tabla de chi cuadrado, al 95% con 3 grados de libertad, corresponde un valor de 7,8147. Ese será nuestro valor crítico, el valor que separa la zona de rechazo de esta zona de aceptación. Pues sí, sabíamos nosotros, nos salió algo del 16, nuestro estadístico de prueba. Ese valor estaría localizado en la zona de rechazo, ¿cierto? Está en la, bueno, 17,9 era exactamente. Está localizado en la zona de rechazo. Es decir, se rechaza H sub 0. Y al rechazar H sub 0, entonces se acepta H sub 1, la hipótesis alternativa. Lo que nos indica entonces que sí, efectivamente, existen suficientes evidencias para indicar que los vehículos que entran al estacionamiento durante un tiempo determinado no se ajustan a una distribución exponencial. Y hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación, o en su defecto pudiéramos decir a un 95% de confianza. ¿Alguna consulta, chicos? No hay problemas, ¿no? Con la distribución exponencial. Ok. Eso sería la distribución exponencial. Vamos a ver ahora otro modelo. Otro modelo. La distribución para proporciones. ¿Sí? ¿Me confirman si la están viendo en mi pantalla, por favor? Ah, ya sí, ya está. Ya lo agarro. ¿Está bien? Ok. Sí, ingeniero, se ve. Muy bien. La última prueba, para terminar ya con este capítulo de prueba de bondad de ajuste, es la que conocemos la prueba de bondad de ajuste para proporciones. En realidad su nombre correcto podríamos decir para la distribución multinomial, pero más se lo enfoca como proporciones, por eso lleva ese nombre. ¿En qué consiste esto? Justamente eso, verificar si las proporciones que se están manejando de alguna variable en algún factor se mantiene constante en el tiempo. A ver, hagamos un ejercicio. Dice lo siguiente. Una compañía de gas afirma
basándose en experiencias anteriores, que, ¿no? Es decir, basándose en datos históricos, en otras palabras, que normalmente al final de invierno, el 80% de las facturas han sido cobradas. Un 10% se cobrarán con pago aplazado a un mes. Un 6% se cobrará a 2 meses y un 4% se cobrará a más de 2 meses. Muy bien. Estos son datos históricos. Son datos históricos, ¿sí? Ahora, al final del invierno actual, la compañía selecciona una muestra aleatoria de 400 facturas, resultando que 287 de estas facturas son cobradas, que 49 son cobradas en un mes, que 30 a cobrarse en 2 meses y 34 a cobrar en un periodo superior de los 2 meses. La pregunta es, ¿podemos concluir a raíz de estos resultados, ¿no? de estos resultados obtenidos de la muestra, que la experiencia de los años anteriores se ha vuelto a repetir este invierno? Entonces, fíjense cuál es el modelo que estamos siguiendo acá. Nosotros en realidad son los porcentajes, ¿no? ¿Cierto? Si los porcentajes es información antigua, histórica, y queremos saber si actualmente los datos que hemos obtenido a través de la observación, a través de la experimentación, a partir de estas 400 facturas que estamos analizando, que forman parte de una muestra, y que, bueno, queremos saber si estos datos obtenidos de esta muestra son los datos obtenidos de la observación, experimentación, siguen siendo igual a los datos que siempre se manejaba históricamente. Entonces, tenemos como frecuencia absoluta, porque se ha hecho una encuesta, una verificación a 400 facturas, y hemos obtenido esta tabla. Tal como dice el enunciado, 87 de las facturas observadas son cobradas, 49 van a ser cobradas en un mes, 30 van a ser cobradas en 2 meses, y 34 van a ser cobradas en más de 2 meses. Esta es la información obtenida, repito, a través de la observación, a través de la experimentación. Queremos saber si estos datos observados se ajustan a estos porcentajes que se están manejando históricamente. Bien, entonces para ello primero planteamos nuestras hipótesis, indicando hipótesis nula, que el porcentaje de A es 0,80, que el porcentaje de B es 0,10, que el porcentaje de C es 0,06, que el porcentaje de D es 0,04. ¿Sí? Bueno, A significa cobradas, B significa dentro de un mes, C significa dentro de 2 meses ¿no? y D significa más de 2 meses. Para no poner la palabra completa, le hemos llamado ABCD. Estos son los porcentajes históricos. Entonces, lo ponemos como hipótesis nula que efectivamente estos porcentajes históricos se mantienen, o estas proporciones se mantienen constantes. Por lo tanto, y como hipótesis alternativa, significaría que basta que uno de estos pequeños, de estas proporciones varíe o sea diferente, pues ya no podemos decir que sigue siendo igual a antes, o como eran los porcentajes históricamente. Bastaría que uno sea diferente. Bien, entonces, armamos nuestra tabla. Fíjense que acá seguimos teniendo los valores obtenidos a través de la observación, a través de la experimentación, lo vamos a llamar frecuencia observada, lo que se obtuvieron a través de la muestra, ¿sí? Y aquí tenemos los valores o porcentajes históricos, que son la base en este caso de comparación. Queremos saber si estos datos muestrales, estos datos observados, se mantienen igual a los valores que manejamos históricamente, solo que los tenemos expresados en porcentaje. Entonces, esta probabilidad esperada, que es lo que se espera para saber que se sigue manteniendo igual, multiplicado por el n, recuerden, nos daba qué cosa, la frecuencia esperada, ¿no? Entonces, el n, que es 400, 400 por 0,80, 400 por 0,10, 400 por 0,06, 400 por 0,04, nos da estos valores de frecuencia esperada. Que la sumatoria de esa columna, pues también nos tendría que dar prácticamente 400. Fíjense que aquí tenemos la columna de frecuencia observada y tenemos la columna de frecuencia esperada. Con esos dos valores, con esos valores de columnas, nosotros ya podemos pasar a calcular nuestro estadístico de prueba. A calcular nuestro estadístico de prueba. ¿Sí? Que en realidad aquí se mantiene la misma relación.
frecuencia observada menos frecuencia esperada, esa relación al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada, ¿no? Entonces vamos generando cada estos factores y la sumatoria total es 27,18. Este será nuestro estadístico de prueba. No ha habido necesidad de fusionar ninguna categoría porque fíjense que todas nuestras frecuencias esperadas siguen siendo pues mayor o igual a 5. Bien, ya tenemos nuestro estadístico de prueba. Calculando nuestro estadístico crítico en la tabla de chi cuadrado, una tabla que trabajamos en forma unilateral con una única zona de rechazo localizado en el lado derecho. Entonces, en la tabla del 99%, bueno, vamos a trabajar con el 99%, con grado de libertad de K menos M menos 1, donde K es la cantidad de categorías. Fíjense que son 1, 2, 3, 4 categorías. M son los parámetros calculados. Aquí no hemos calculado, no había la necesidad de calcular ni un parámetro, ninguna medida estadística, se mantiene en 0. Bueno, y el menos 1. Eso nos da 3 grados de libertad. Bien, entonces ya ustedes verifican posteriormente, por favor, en la tabla del 99% con 3 grados de libertad, obtenemos un estadístico crítico de 11,34. 11,34. Bien, entonces este valor que nosotros hemos obtenido como estadístico de prueba, vemos que se encuentra en la zona de rechazo, ¿no? Porque está al lado derecho del valor crítico. Se encuentra en la zona de rechazo. Y al estar en la zona de rechazo, por lo tanto, rechazamos nuestra hipótesis nula. ¿Y qué nos decía la hipótesis nula? Que los porcentajes históricos se mantenían constantes actualmente. Entonces, existen suficientes evidencias para indicar que la experiencia de los años anteriores no se ha vuelto a repetir este invierno. Y hemos llegado a esa conclusión al 1% de significación, ¿no? O al 99% de confianza. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Sí. Está claro, ingeniero. Ahora tuviera alumnos como ustedes todos los semestres, así, rapidito vamos a terminar el avance. Bien, esas son las dos pruebas que necesitábamos nosotros para culminar nuestro tema de bondad de ajuste. Fíjense que al final, bueno, voy a cortar ya porque en realidad hemos terminado la explicación del tema.